Ahora sí, estamos grabando. ¿Qué tal, jóvenes? Pues bienvenidos al seminario de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac Mayab. En esta ocasión tenemos a la doctora Lucía Esther Rizo Martínez, una doctora con la cual yo tuve oportunidad de compartir laboratorio en la Universidad de Guadalajara. Una doctora que, si ustedes tienen preguntas acerca de cómo afecta, ¿no?, el estrés y las situaciones complicadas en el cerebro en la cognición de las mujeres, ella es la persona para que ustedes les pregunten. Es una doctora muy inteligente y una muy buena compañera de ahí del laboratorio del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Actualmente está en el un centro universitario del sur, igual de la Universidad de Guadalajara, y pues nos trae un tema muy importante, muy interesante, que yo creo que les va a gustar mucho. Muy bien, pues adelante. Gracias, doctora Rizo, por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Jorge, por la presentación. No sé si sería adecuado presentarlo completo, la pantalla completa de la Sí, presentación. ¿Sí? ¿Sí se como puede? tú, como diga. ¿Y me sigo viendo yo? Sí, Porque hay veces que luego yo no me veo. Ahí está. Muy bien. Digo, que me vea yo a mí misma y a los demás, ¿no? Porque ok, hay veces que veo la pura presentación. ok. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación al doctor Jorge, y muchas gracias a los presentes por estar aquí. Les voy a compartir un poco acerca de algunos trabajos que yo he podido realizar en estos años. Digamos que he trabajado tanto de manera independiente como cuando fui efectivamente estudiante de doctorado, que fue donde conocí al doctor Jorge. Desde ahí fue donde empecé con mis líneas propias de investigación. En esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de los efectos neurocientíficos y psicopatológicos en mujeres víctimas de violencia. Muy bien, para comenzar, menciono dos conceptos de lo que es violencia en general. La violencia, de acuerdo a De Boer y colaboradores en 2009, es una forma de comportamiento agresivo que se expresa fuera de contexto y de control inhibitorio, ¿sí? Es decir, se dice que la agresividad es una conducta normal, evolutivamente hablando, que sirve como defensa, ¿no? A los diferentes tipos de animales, ¿no? Incluyendo al ser humano. Sin embargo, la violencia se expresa fuera de contexto, o sea, cuando no es necesario, ¿sí? Y también está fuera de un control inhibitorio, es decir, la gente raramente puede controlar esa conducta violenta. Se dice que la violencia no tiene como función el adaptarse a un cierto contexto, a un cierto ambiente. Para eso, bueno, eso sí corresponde a lo que sería la agresividad, pero la violencia no tendría una función adaptativa entonces. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, pero también puede ser amenaza o puede ser efectivo. O sea, desde que es amenaza ya es violencia, ¿sí? Y bueno, puede ser dirigido hacia diferentes focos, como puede ser a una persona, a un solo individuo, puede ser a un grupo, puede ser a una comunidad, etcétera. Y bueno, por supuesto que tiene sus diferentes consecuencias que ya las vamos a ver un poco más adelante. Igual también la Organización Mundial de la Salud considera tres tipos de violencia. La primera es la violencia dirigida contra uno mismo, ¿sí? Se dice que muchas personas que en lugar, incluso casos de animales, ¿no? Que en lugar de agredir o de violentar a los demás, pues se violentan a sí mismos, ¿no? La violencia interpersonal y la violencia colectiva. En la violencia interpersonal también hay subdivisiones, ¿no? Por ejemplo, en la violencia interpersonal vendría incluido lo que sería la violencia de pareja, la violencia hacia los niños,
la violencia hacia los ancianos principalmente. Y la violencia colectiva, pues por supuesto sería la violencia de masas hacia masas, ¿no? Entonces ya sería, digamos, a una escala mayor. Es muy importante no perder de vista estos diferentes tipos de violencia, porque en muchas ocasiones a nosotros nos interesa algún tipo en particular. De hecho, en los últimos años, la violencia de pareja ha sido bastante estudiada, ha llamado mucho la atención. Pero también están los otros tipos de violencia. Y recordemos que yo no recomiendo, más bien, que se estudie un tipo de violencia sin perdiendo de vista más bien los otros tipos de violencia, ¿sí? Porque en muchas ocasiones decimos, el índice de violencia dirigida del hombre hacia la mujer o la violencia de género es tal en el mundo y en México, ¿verdad? Pero también hay que pensar cuál es el índice de violencia ejercida de adultos a niños, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el índice de violencia ejercido de adultos a ancianos? ¿Cuál es el índice de violencia que la persona ejerce a sí misma, ¿no? Y entonces podríamos a lo mejor ver el panorama un poco más amplio y darle un poco más sentido a esto de la violencia, porque resulta que nosotros pensamos que las víctimas, que eso ya es otra área, ¿no? Ya de como de criminalística y cosas por el estilo, en donde, y victimología, ¿no? En donde se dice que hay diferentes tipos de víctimas. Y entonces nosotros pensamos que las víctimas siempre son víctimas. Y resulta que muchas veces las víctimas son victimarios también. O sea, son víctimas en un contexto y son victimarios en otro. Entonces, pues no hay que perder de vista esto, ¿no? Pero por supuesto que al realizar un estudio científico, pues hay que enfocarse específicamente en algo, pero sin perder de vista que existe también lo demás. También se ha clasificado la violencia interpersonal en 4 tipos de violencia, que es la violencia física, psicológica, la sexual y la de privación de recursos, que sería lo que es la negligencia. Muy bien. Nosotros sabemos que la prevalencia de la violencia en general, pues es muy alta, ¿sí? Y más si consideramos los diferentes tipos de violencia hacia los niños, hacia la pareja, etc. Entonces, bueno, los datos que tenemos, digamos, serios, ¿no? Hay veces que son un poco ya antiguos, hace falta actualizarlos, ¿sí? Pero bueno, esperemos que pronto se actualicen los datos, pero para el actualizarlos no es algo fácil. Para actualizarlos hay que realizar muchísimos estudios, ¿no? Y que eso nos va a servir para realizar nuevas estadísticas. Sin embargo, eso ya se sabe, ¿no? Son las noticias de todos los días, en todas las noticias hay violencia, ¿no? Y bueno, en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud calificó a la violencia en todas sus variantes como un problema prioritario de salud pública internacional, ¿no? Y esta organización también ha propuesto diferentes programas, tanto de prevención como de tratamiento, etc. Sabemos que todas las formas de violencia tienen altos costos sociales, económicos y humanos, ¿sí? Y que desgraciadamente la violencia inicia en la propia familia. Bueno, nos vamos a enfocar de manera específica, de acuerdo con el título, en la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Ya ubicándonos los diferentes tipos de violencia que hay y que la violencia hacia la mujer es un tipo de violencia interpersonal. Entonces, la violencia hacia las mujeres es un tema que se ha venido estudiando bastante, pero desde diferentes tipos, desde diferentes puntos de vista o desde diferentes áreas. Se dice que las mujeres corren más riesgo de experimentar violencia en las relaciones íntimas que en cualquier otro lugar, ¿sí? Bueno, sabemos que la violencia de pareja no solamente se produce en nuestro estado, en nuestro país, en nuestra región, sino que es algo muy frecuente en todos los países, en todas las culturas,
¿sí? En todos los tiempos, ¿no? Siempre se ha sabido acerca de este tipo de violencia. Y también se ha mencionado y se ha afirmado que la mayoría de las veces la violencia de pareja es infligida por los hombres hacia las mujeres, ¿sí? Porque en muchas ocasiones también me preguntan los hombres, también hay violencia de pareja hacia los hombres, ¿verdad? Sin embargo, los estudios indican que es mucho mayor del hombre hacia la mujer. En México, una gran proporción de mujeres han experimentado alguna forma de maltrato por parte de su pareja. Bueno, en México también se han hecho diferentes estudios y se ha encontrado que alrededor de un 30% reportan haber experimentado violencia de pareja, ¿sí? Ahora, estos son los reportes que se tienen en los estudios que se han realizado. Claro que hace falta hacer muchos más estudios, incluso de prevalencia, porque nosotros pensamos que es algo muy sencillo. Sin embargo, no tenemos muchos datos y menos actualizados. Entonces, el problema de la violencia, tanto de pareja como de otros tipos de violencia, es algo que necesita ser continuamente estudiado, ¿sí? Frecuentemente estudiado. Y también se sabe que en todos los tipos de violencia, tanto de pareja como hacia los niños y de todo tipo de violencia, hay una cifra negra importante. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos casos que no se saben. Incluso cuando se llenan las encuestas, pues puede ser que algunos de las participantes no se animen a reportarlo, ¿no? Entonces, es un aproximado y aún así siendo un aproximado vemos que son cifras altas. Bueno, sabemos que México ocupa primeros lugares en muchos casos, ¿no? En la violencia, pues claro, es uno de ellos, en donde México ocupa los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidio en menores de 14 años, siendo el abuso perpetrado principalmente por los padres, ¿sí? Sabemos que muchos niños y niñas crecen con violencia y con maltrato. Entonces, este dato, ¿por qué es importante? Bueno, porque vamos a hablar acerca de la violencia de pareja, pero también vamos a hablar acerca de la violencia en mujeres, ¿no? Otro tipo de violencia, por ejemplo, el maltrato en la familia, etc. Muy bien. Ahora les voy a mencionar algunos de los principales efectos que tiene la violencia. Bueno, de manera específica en la violencia de pareja, se han encontrado diferentes secuelas tanto a corto como a largo plazo, tanto a nivel físico como a nivel mental, por supuesto. En el nivel físico, bueno, sabemos que la evidencia más fiel de que una persona sufre maltrato, pues es a través de la evidencia de las secuelas físicas, ¿no? Que puede tener. Entonces, incluso hay algunas personas que pueden ir a denunciar o que les han recomendado denunciar cuando tienen esos efectos visibles, ¿no? Para que la ley pueda hacerles caso. Y también, bueno, se ha reportado dolor crónico, problemas gastrointestinales, enfermedades de transmisión sexual. Entre las mentales está la depresión y ansiedad, ¿no? Está el abuso de alcohol y de drogas, que es muy frecuente aquí en México. Trastornos alimentarios y del sueño, sentimientos de vergüenza y de culpa, fobias y trastorno de pánico, inactividad física, baja autoestima, trastorno de estrés postraumático, trastornos psicosomáticos, tabaquismo, conducta suicida, etcétera. Todo esto se ha reportado. Sin embargo, no hay un perfil específico de secuelas, digamos, de violencia de pareja. Con respecto a la violencia, cuando se experimenta durante la infancia, se dice que dependiendo de la etapa de la vida en la cual las personas sufren esta violencia, van a ser las secuelas que van a tener. Entonces, depende mucho de la edad en la cual se padece la violencia. También depende mucho, por supuesto, de la intensidad y de la cronicidad de la violencia.
Teicher y colaboradores en el 2002, ellos proponen un modelo basado en el estrés sobre los efectos de la violencia infantil. Entonces, ellos dicen que el maltrato es un tipo de estresor durante el desarrollo, ¿sí? Y se sabe que el estrés durante el desarrollo, pues causa, digamos, un deterioro o causa cambios en aspectos tales como la mielinización, como la morfología neural, neurogénesis y sinaptogénesis, ¿sí? Esto, por supuesto, va a afectar la anatomía y la funcionalidad de diferentes regiones cerebrales y de receptores de glucocorticoides sensibles, ¿no? Es decir, dependiendo, como les comento, de la edad en la que se padezca el maltrato. Algunos de los reportes que Teicher y colaboradores han reportado es que se han observado consecuencias cerebrales permanentes, ¿sí? Tales como problemas en la integración de los hemisferios izquierdo-derecho, alteraciones en la anatomía y en la funcionalidad de la corteza prefrontal, del hipocampo, de la amígdala, cuerpo calloso y vermis cerebelar. Esto, por lo tanto, lo han relacionado esos investigadores con una mayor vulnerabilidad psiquiátrica, ¿sí? Para el desarrollo de diferentes trastornos, tales como la depresión, como el trastorno de personalidad límite, como el abuso de sustancias, disociación, ansiedad y estrés postraumático, que son los más frecuentes. Muy bien. Por otro lado, también es importante mencionar que hay un aspecto muy importante que también va a mediar, digamos, estos efectos, ¿no? Por ejemplo, lo que sería la resiliencia, que sería la habilidad de la persona para adaptarse exitosamente al estrés agudo, traumas u otras formas más crónicas de adversidad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que también va a depender de, digamos, la personalidad, digamos, la percepción de la persona que está padeciendo el maltrato. La resiliencia, por lo tanto, va a proporcionar o va a facilitar respuestas adaptativas al estrés psicológico y fisiológico o a los tasis psicobiológico. Pero esto no quiere decir que no vaya a haber efectos, sino que los efectos definitivamente van a ser diferentes a las personas que no presentan esta resiliencia. Muy bien. Con respecto a la neurobiología de la violencia sexual de manera particular, ha habido diferentes hipótesis o propuestas, ¿no? En el que, por ejemplo, una de las propuestas es que se dice que la conducta del sexo y la violencia comparten estructuras cerebrales de manera muy importante, ¿sí? Por ejemplo, se ha encontrado Canteras y colaboradores Isuazo han propuesto una organización nodológica, ¿sí? Para la columna de control del comportamiento hipotalámico medial, ¿no? En las conductas defensivas, es decir, para la agresión, para la violencia, etcétera, en donde están incluidos diferentes áreas del hipotálamo, ¿sí? Y del núcleo premamilar. Y que los comportamientos reproductivos también están ubicados en diferentes áreas del hipotálamo, o más bien están relacionados con diferentes áreas del hipotálamo, pero también con el núcleo premamilar. Y algunos otros núcleos, ¿no? Que no se comparten, pero hay núcleos en común, se pudiera decir. Se ha visto que la estimulación de la subdivisión ventrolateral del núcleo del hipotálamo ventromedial se relaciona tanto con conductas agresivas con conductas de apareamiento. Es decir, algunos investigadores han encontrado áreas en común de manera separada, pero sin embargo algunos investigadores han encontrado áreas en común se estimula cierta área, entonces se provocan tanto conductas agresivas como conductas de apareamiento. Y se dice que incluso las neuronas que están relacionadas con la agresión suprimen
la conducta de apareamiento y viceversa, ¿no? También se ha propuesto la posibilidad de que los circuitos neuronales que median estos comportamientos, tanto sexuales como agresivos, ¿sí? Tengan efectos entonces en el comportamiento, ¿sí? Tanto animal como humano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que definitivamente también hay una base biológica, ¿sí? Aparte de una base social, pues hay una base biológica que está participando de manera importante aquí, ¿no? ¿Qué factores son determinantes para los efectos de la violencia? Bueno, como ya mencioné, existen periodos críticos en el desarrollo del individuo, ¿sí? Durante el desarrollo del individuo hay etapas en las cuales se está desarrollando de manera rápida o de manera importante ciertas áreas cerebrales, por ejemplo, el hipotálamo, por ejemplo, de manera general el sistema límbico, por ejemplo, las cortezas, ¿no? Y dependiendo de la etapa en la cual se vive ese estrés, que en este caso sería maltrato, pues va a ser los efectos que va a tener en el desarrollo del cerebro, ¿no? Otro factor determinante sería el tiempo de exposición al evento, ¿sí? Entonces, sabemos, se dice que un estrés prolongado, o sea, un estrés crónico o un maltrato crónico, se desarrolla de manera importante con el desarrollo de la depresión, ¿no? Ahora, este desarrollo puede ser que se active, hay estudios que dicen que puede ser que la persona tenga esta experiencia de maltrato crónico durante la etapa de preescolar, por ejemplo, o durante la etapa de primaria, pero puede ser que durante ese tiempo no desarrolle la depresión. Puede ser que la depresión la desarrolle durante la adolescencia, que es cuando hay una gran cantidad de cambios a nivel de hormonal y de neurotransmisores, ¿no? En el cerebro. También depende de la intensidad del evento. Puede ser que sea un solo evento, pero puede ser que sea lo suficientemente intenso como para causar efectos duraderos de deterioro en el funcionamiento y en la anatomía cerebral. También depende mucho el apoyo social. Hay, por ejemplo, personas que tienen a sus papás, ¿no? Hay niños, niñas que tienen a sus papás que los apoyan, etcétera. Hay niños, niñas que no. Incluso, por ejemplo, en varios casos de maltrato, se ha observado que cuando un niño delata, un niño o una niña delata a algún adulto por algún maltrato que experimentó, las personas a su alrededor, en lugar de apoyar al niño, pues le reclaman el que él haya hablado de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque está, digamos, lo que está haciendo es deshacer, digamos, la dinámica familiar que estaba tan estable hasta ese momento, ¿no? Otro factor determinante es el sentido del control del sujeto sobre el estresor, es decir, qué tanto percibe la persona que está controlando la situación o que puede controlar la situación. Hay diferentes efectos de la violencia sexual, por ejemplo, de manera específica en las víctimas, ¿no? Por ejemplo, se ha reportado conductas sexuales de riesgo, una mayor promiscuidad, prostitución. Hay algunos investigadores del maltrato infantil que mencionan que el abuso sexual o la violencia sexual tiene particularidades muy importantes. De hecho, todos los tipos de maltrato tienen sus particularidades, pero de manera especial, la violencia sexual tiene particularidades debido a que se están estimulando, digamos que, funciones que pueden ser placenteras para las personas aunque sea maltrato, ¿sí? Por lo tanto, hay una confusión enorme en las personas que padecen la violencia sexual o el abuso sexual, ¿no? Y este componente, pues no está presente en los otros tipos de violencia. Por lo tanto, bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Y muchas de las personas que padecieron violencia sexual pueden tener un mayor riesgo de promiscuidad o todo lo contrario, ¿verdad? O todo lo contrario. Muy bien, también de los más reportados, de los trastornos más reportados como efectos de la violencia sexual, pues es el estrés postraumático, es el trastorno depresivo mayor, el uso de sustancias, ¿no? También la revictimización sexual es algo
que se ha reportado mucho y que a la gente le parece curioso, ¿no? Y que yo también lo he visto. Por ejemplo, hay niños, o yo, por ejemplo, estudié el caso de una adolescente que ya se los voy a mencionar un poco más adelante, la cual tuvo un evento de violación a los 14 años, cuando ella tenía 13 años, 14 años, ¿no? Y bueno, ya luego les voy a platicar el caso, pero resulta que en la entrevista ella mencionó que durante a los más o menos 6 años o 7 años, ella tuvo otro evento de violación, ¿no? O sea, el primer evento de violación lo tuvo a los 6, 7 años y después otra vez, y fue con personas extrañas, ¿no? Las dos ocasiones. Fue en la calle, ¿no? Con personas que no conocía. Otro efecto es por supuesto, mayor consumo del alcohol, y también hay efectos físicos. ¿Sí? Hay efectos físicos en la violencia sexual. También, bueno, por supuesto, se han observado cambios a nivel hormonal, cambios a nivel de neurotransmisores, etcétera, ¿no? Entonces, y esto se ha relacionado, por ejemplo, con trastornos mentales y también se ha relacionado con la ideación suicida, ¿no? Con intentos de suicidio, etcétera. También se ha visto, se ha observado que muchas de las niñas que han padecido abuso de este tipo, violencia sexual, ellas mencionan que ellas no presentan a lo mejor una depresión como tal, o sea, al evaluarlas no presentan una depresión como tal, una ansiedad como tal, un estrés postraumático como tal. Sin embargo, ellas mencionan que pues ya se les perdió toda la motivación, ya no tienen ninguna motivación en su vida. O sea, definitivamente esa experiencia que ellas tuvieron las dejó como sin gusto por nada, por la vida ni nada, ¿no? Muy bien. Este tipo de violencia, y no solamente este tipo de violencia, también otros tipos de violencia, causan una disregulación emocional, ¿sí? En las personas. Y se ha dicho que esta disregulación emocional es un antecedente importante para lo que sería después el estrés postraumático y el trastorno depresivo mayor. Entonces, esto se ha considerado como un antecedente importante, como un principio importante para el desarrollo posterior de patologías, psicopatologías más serias, ¿no? Muy bien. Les presento aquí un estudio que tuve la oportunidad de realizar en donde evaluamos adolescentes femeninas víctimas de maltrato, de diferentes tipos de maltrato en México, de manera especial en Jalisco, ¿sí? Lo realizamos en Jalisco. ¿Cuál es el objetivo o cuál fue el propósito de realizar este estudio? Bueno, de manera general yo veía que en los estudios se reporta que las personas que han padecido algún tipo de maltrato, algún tipo de trauma, etcétera, presentaban entre un 5 y 10%, entre un 5 y 10% de estas personas presentaban estrés postraumático, y a mí me parecía una cifra o un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero bueno, eso reportaban varios estudios de manera repetida. Entonces, a mí me pareció interesante evaluar de manera específica mujeres adolescentes víctimas de maltrato, cuál era el porcentaje o la frecuencia de psicopatología, de manera específica, estrés postraumático, depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos, fueron 55 en total, adolescentes víctimas de diferentes tipos de maltrato, 34 habían reportado abuso sexual, 13 abuso físico y 8 abuso emocional o psicológico, ¿sí? Aquí vienen algunas características. Algunas sí vivían con sus padres, pero otras vivían en casas hogar, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Nosotros encontramos una muy alta prevalencia tanto de estrés postraumático como de depresión y ansiedad, ¿sí? Nosotros encontramos que, por ejemplo, estrés postraumático, bueno, pues la mayoría presentaba estrés postraumático y en los diferentes tipos de maltrato, ¿sí?
y encontramos que el 50% o más presentaron depresión y ansiedad. Entonces, o sea, aparte de estrés postraumático, depresión, ansiedad, los tres, ¿no? Y nosotros reportamos un índice bastante alto, ¿sí? A diferencia de otros estudios que lo reportaban muy bajo a comparación de lo que nosotros encontramos, ¿sí? Muy bien. Con respecto a las funciones cognitivas y ejecutivas, pues hay diferentes estudios que han reportado diferentes datos, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente que se ha reportado son deficiencias en la memoria, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? En diferentes funciones ejecutivas. Es lo principal que se ha reportado en diferentes mujeres que han padecido violencia sexual. Muy bien. Bueno, a continuación les voy a mencionar algunos estudios que realizamos. Primero que encontré, ¿sí? Algunos estudios que encontré en donde aplicaron la técnica electroencefalográfica. Esta técnica nosotros la utilizamos durante nuestros estudios de maestría y doctorado, tanto el doctor Jorge como yo. Es por eso que les presento la utilización de esta técnica en este tipo de población. ¿Qué es lo que se ha encontrado con respecto a el registro electroencefalográfico? Sí, bueno, primero pues sabemos que la actividad electroencefalográfica es un método que registra y amplifica la actividad eléctrica cerebral, ¿sí? A través de unos electrodos que se colocan en la superficie craneal, ¿sí? Hay diferentes ritmos o frecuencias que nosotros consideramos y que estos ritmos y frecuencias se han relacionado con diferentes edades, con diferentes estados de alerta, etcétera, ¿no? Que son las frecuencias delta, teta, alfa, beta y gamma, y están ordenadas desde la frecuencia más lenta o las ondas más grandes, bueno, perdón, más lentas hasta las frecuencias más rápidas, ¿sí? Que generalmente las vemos más chiquitas. Y nosotros medimos lo que sería la correlación, que es una medida de semejanza, ¿sí? Entre dos puntos diferentes de las zonas cerebrales, ¿no? Entonces nosotros buscamos qué tanto se parecen dos áreas cerebrales determinadas que a nosotros nos interesan, ¿no? Eso es lo que nosotros estudiamos. De manera importante, pues han encontrado modificaciones del EEG, como les mencioné, pues a través de la edad, durante el sueño, en tareas mentales, en patologías, etc. En los estudios que yo pude encontrar, yo nada más encontré dos, en los cuales se evaluaron a través de EEG y se utilizó coherencia, que es muy parecido a la correlación que nosotros utilizamos, en niños que habían padecido problemas físicos graves o abuso sexual, ¿sí? O maltrato en general, ¿sí? Y lo que encontraron fue que hay niveles más altos de coherencia en un hemisferio que en otro. Eso fue lo que encontraron ellos de manera principal, ¿sí? Es decir, se realizó un estudio en donde se evaluó la coherencia intrahemisférica, digamos, de un solo hemisferio, pero de diferentes áreas, y se encontró que había niveles más altos de coherencia entre las diferentes áreas en el hemisferio izquierdo con respecto al hemisferio derecho, ¿sí? Y esto los investigadores dicen que puede sugerir una deficiencia, ¿no? En la diferenciación cortical izquierda. Es decir, ellos dicen, debería de haber menos coherencia, ¿no? En este hemisferio. Sin embargo, hay mucha coherencia en comparación con el hemisferio derecho. Miskovic realizó un estudio muy similar al que realizó Ito y colaboradores, y ellos encontraron también algo similar, ¿no? De hecho, realizaron como un tipo, como que lo realizaron de nuevo, ¿no? Ellos en otro país, realizaron de nuevo ese estudio para ver si les salía lo mismo que les salió a estos investigadores, y al parecer les salió lo mismo, ¿no? También una mayor coherencia del hemisferio izquierdo. Entonces eso habla acerca de estudiar más este hemisferio, ¿no? Muy bien, yo les voy a presentar el caso que les había comentado de la adolescente que sufrió
un evento de violación, ¿sí? Es un evento de violación a los 14 años. Entonces, este evento de violación ella lo tuvo a los 14 años. A mí me remitieron esta chica en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, debido a que me decían los prestadores de servicio que estaban en esa área era pediatría, ¿no? Urgencias pediatría. Me decían que esta chica no presentaba síntomas, o sea, los síntomas frecuentes de una persona que sufre una violación, ¿no? Ella estaba como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y ellos me dijeron y me recomendaron que estudiara este caso, ¿sí? Y me dijeron que era interesante porque ellos no habían visto un caso similar. Entonces tuve la oportunidad de que la chica accediera a participar, tuve la oportunidad de que ella participara, igual su mamá. Y esta chica mencionó que cuando ella iba a la secundaria fue cuando sucedió este evento. O sea, un hombre que estaba corriendo, haciendo ejercicio, pues la agarró y se la llevó y fue cuestión de minutos, ¿no? Fue cuestión de muy rápido. Entonces lo que ella hizo es que, y la amenazó de muerte, ¿no? La amenazó con un cuchillo, ¿sí? Entonces lo que hizo esta chica es que después del evento ella se fue a la escuela como si nada y estuvo en la escuela como si nada, ¿no? Pero una compañera de ella fue la que dijo, la que habló sobre el caso y entonces pues fueron a denunciarlo, a denunciar el caso, ¿no? Pero bueno, por supuesto que no capturaron a la persona que lo hizo y a ella le dieron un seguimiento también para ver cómo estaba, también desde físicamente hasta mentalmente, ¿no? Entonces yo la evalué aproximadamente un mes después de que pasó el evento y la evalué después, la recontacté año y medio después del evento, ¿sí? Entonces yo le apliqué unas pruebas neuropsicológicas, una pequeña historia clínica y también le apliqué electroencefalograma, ¿sí? Lo que será la correlación electroencefalográfica. Muy bien, entonces, ¿en qué me basé yo para interpretar lo que yo encontré, digamos, en el estudio que le hice a esta chica? Bueno, como yo comparé el registro que le hice al mes del evento y con respecto al que le hice año y medio después, ¿sí? Entonces, hay algunos estudios que dicen que entre los 14 y 15 años, pues no hay una diferencia importante. De hecho, se ven las gráficas que es prácticamente igual, ¿sí? En los estudios que se han realizado sobre desarrollo, por ejemplo, los realizados por el doctor Thatcher y colaboradores y por la doctora Marosi. Y nosotros, bueno, aquí está un poquito confuso, pero podemos ver que la línea gris es la segunda evaluación y la línea más oscura es la primera evaluación que yo le hice, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver los diferentes ritmos, desde el más lento hasta el más rápido, ¿sí? Y podemos ver que en cada gráfica tenemos las diferentes condiciones que nosotros tomamos, que es ojos abiertos, ojos cerrados durante la ejecución de Hanoi y durante la ejecución de Wisconsin. Y aquí podemos ver que hay diferencias importantes, sobre todo, por ejemplo, aquí en las derivaciones F3, F4, o sea, las frontales, la correlación interfrontal, ¿no? Que sería esta, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros que hay una diferencia muy grande, ¿sí? Con respecto a los valores de la correlación de una evaluación con respecto a otra, ¿sí? Tanto de la correlación como de la coherencia, porque nosotros sacamos la correlación y también sacamos la coherencia, principalmente. Y fíjense que eso no se ve en la correlación interhemisférica parietal, solamente se ve en la frontal, ¿sí? En la parietal está como normal, ¿sí? O sea, no hay mucha diferencia entre una evaluación y la otra, ¿sí? Muy bien, aquí también podemos observar en el hemisferio izquierdo, vemos esta diferencia, ¿sí? En varias correlaciones del hemisferio izquierdo. Unas pocas, sobre todo en las bandas rápidas de las regiones frontales derechas. Muy bien. Este es un estudio
Les digo que realicé con una chica, pero les voy a presentar el estudio propio de lo que hice en el doctorado de manera general, ¿sí? En donde aquí ya tuve la oportunidad de evaluar un grupo de chicas que habían padecido abuso sexual, ¿sí? Estas chicas eran adolescentes, pero el abuso sexual lo habían tenido durante, pues, el tiempo más o menos de la primaria. Y los pude comparar con un grupo control, ¿sí? Que tenían las mismas características de las chicas, excepto el evento, el haber experimentado el evento de abuso sexual. Muy bien, a ellas les aplicamos una prueba que se llama Wisconsin y en ellas solamente encontramos una diferencia en las respuestas correctas que fue mayor en las chicas que tenían estrés postraumático por abuso sexual, ¿sí? Ellas tuvieron un mayor número de respuestas correctas, pero también ellas tuvieron una mayor falla en el mantenimiento del set. O sea, tenían muchas respuestas correctas, pero fallaban mucho en el mantenimiento del set. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, pues aquí la primera columna es el grupo control y la segunda es el grupo que tenía estrés postraumático por abuso sexual. Nosotros podemos observar que de manera general, ¿sí? El grupo que tenía estrés postraumático tenía una mayor correlación, ¿sí? En las diferentes comparaciones que realizamos con respecto al grupo control. Aquí es al revés, ¿sí? Que es en la comparación frontopolar parietal izquierda, ¿sí? Aquí vemos que es al revés. Y aquí vemos, bueno, que está un poquito, digamos, desordenado los resultados, ¿no? Que es frontopolar 1 con respecto a P4. Creo que tiene un error, es frontopolar 2 con respecto a P4, ¿sí? Entonces, pero vemos que hay una diferencia muy grande entre ambos grupos. O sea, aunque tienen las mismas características, la misma edad, el mismo coeficiente intelectual, etcétera, vemos que hay una diferencia enorme con respecto a la correlación y que varias de estas diferencias son significativas en algunas de las bandas que nosotros evaluamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver al grupo control y al grupo de estrés postraumático que en algunas correlaciones son muy similares, ambas, pero vemos que prevalece como que es mayor en las bandas, es mayor la correlación en bandas rápidas en las participantes con estrés postraumático, ¿sí? La banda gamma. ¿Sí? Muy bien. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues la banda gamma también se ha relacionado con el desarrollo del cerebro, ¿no? Y hay una probabilidad de que estas participantes, al mostrar tanto conductualmente como en los resultados del registro electroencefalográfico de la correlación electroencefalográfica, se muestra como que el desarrollo de estas chicas es diferente al desarrollo de las chicas control, ¿sí? Y bueno, aquí hace falta, por supuesto, más investigaciones para determinar de manera más específica, pudiera ser con otras pruebas, etcétera, para determinar de manera más específica a qué se refieren, ¿no? Esas diferencias. Muy bien, también ha habido estudios en los cuales se ha evaluado con la técnica de tomografía por emisión de positrones o con imaginología. Y aquí también se ha encontrado que, por ejemplo, en mujeres que han experimentado repetido abuso sexual con estrés postraumático, pues deterioros en el desarrollo del volumen hipocampal, por ejemplo, ¿sí? También se ha encontrado, digamos, diferencias o aspectos característicos en el vermis cerebelar. También se han encontrado en algunas mujeres con estrés postraumático por violación o intento incluso del mismo, en diferentes áreas cerebrales se ha encontrado una activación o un decremento en la activación, ¿no? Y aquí de manera repetida en el hipocampo, cuerpo calloso y en la corteza prefrontal. Entonces son las áreas principales en donde se han encontrado diferencias, ya sea deterioros en la funcionalidad o en la anatomía, ¿no? De estas áreas cerebrales. Muy bien, ahora, hasta aquí, pues, lo relacionado con las características
a nivel de funcionalidad y anatomía cerebral. Ahora, ¿qué pasa con la psicopatología? Que sabemos que está relacionado también con lo anteriormente mencionado, ¿no? Bueno, de manera específica en la violencia sexual, ya habíamos mencionado que hay una disregulación emocional que se dice que es el antecedente del estrés postraumático y el trastorno depresivo mayor, incluso se ha relacionado con algunos otros, ¿no? Como pudiera ser el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Que sabemos que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno muy, muy complejo, ¿sí? Muy complejo de estudiar y muy complejo de tratar. Con respecto a los efectos psicopatológicos de la violencia sexual en víctimas, pues principalmente se ha encontrado relacionado con trastornos del estado de ánimo, con abuso de sustancias, por supuesto, ya lo habíamos mencionado, estrés postraumático, ansiedad, también trastornos alimentarios, trastornos sexuales, ¿sí? Etcétera. Suicidio, por supuesto, etcétera, ¿sí? Bueno, estos trastornos se han encontrado de manera repetida y son los que se han evaluado. Sin embargo, últimamente a mí me ha interesado mucho un trastorno, o se le llama síndrome, aunque muchos critican porque aún hacen crítica, si algunos investigadores hacen la crítica al respecto, porque un síndrome, bueno, tiene que tener ciertas características, y se dice que pues no es un síndrome, ¿verdad? Pero bueno, se lo conoce como síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es, digamos que un trastorno muy, muy poco estudiado hasta el momento. A mí me interesó por la dinámica que yo he observado en ciertas víctimas de diferentes tipos de violencia, ¿sí? No solamente en víctimas de violencia de pareja, sino en diferentes tipos de grupos donde se presenta la violencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo, bueno, fue utilizado por primera vez en Suecia en el 73, ¿sí? Por un psiquiatra. Y este fenómeno se caracteriza porque hay una vinculación afectiva entre los rehenes y los captores de manera original, ¿no? Pero de manera cotidiana hay una vinculación afectiva entre la víctima y el victimario, ¿sí? Y esto yo lo he observado de manera frecuente en varios casos de violencia, ¿no? ¿Y qué describe el término? Describe un vínculo positivo que una víctima cautiva desarrolla hacia su captor. Es una identificación, ¿sí? Con el agresor, aunque se dice que es una respuesta, digamos, al trauma de la victimización para poder sobrevivir, ¿no? Pero incluye un apego emocional importante, ¿sí? De la víctima hacia su captor. Por lo tanto, este fenómeno a mí me ha interesado mucho porque impide, de alguna manera, que la víctima, incluso el victimario, bueno, el victimario es otra cosa, ¿no? Pero impide que la víctima perciba de manera adecuada, digamos, la situación, ¿no? Por el apego emocional, por la identificación con el agresor, por simplemente el hecho de que la víctima está tratando de adaptarse y de sobrevivir a la violencia. Bueno, hay algunos autores que han propuesto diferentes características que se le adjudican a lo que es el síndrome de Estocolmo. Por ejemplo, número 1, la víctima experimenta amenazas directas. Número 2, la víctima se mantiene aislada. Número 3, aunque la víctima pueda escapar, no lo hace. Y número 4, que la víctima muestra simpatía hacia sus captores, hacia sus victimarios, ¿no? La doctora Graham, que es una doctora para mí la teórica más importante del síndrome de Estocolmo, ella estudió este síndrome de manera teórica, lo estudió en víctimas de secuestro y asalto, prisioneros de campos de concentración, en miembros de culto, prostitutas, víctimas de incesto, diferentes tipos de rehenes, niños víctimas de abuso, mujeres maltratadas, ¿sí? Y ella encontró características similares en todos estos tipos de casos, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, miren, esta investigadora y sus colaboradores desarrollaron la única escala que existe de síndrome de Estocolmo, la única escala que existe hasta hoy. Esta escala se desarrolló relacionando el síndrome de Estocolmo con la violencia de pareja, precisamente, ¿sí? Entonces, hasta ahorita no hay escalas que evalúen síndrome de Estocolmo en todos estos casos, ¿no? Sino solamente la escala que esta investigadora creó.
Esta escala no había sido traducida al español y menos, por supuesto, validada en ningún otro país, ¿no? Ya ahorita ya hay una validación, creo que en Irán, por allá, ¿no? Pero nosotros nos dimos a la tarea, el doctor Felipe Santoyo y una servidora nos dimos a la tarea de traducir y validar esta escala en español, por lo tanto esa escala ya está validada en español. Es una escala que evalúa el síndrome de Estocolmo relacionada con violencia de pareja en mujeres. Y nosotros, con base en esta escala, realizamos un estudio en el cual nosotros evaluamos mujeres víctimas de violencia de pareja, ¿sí? Para ver cuál era, principalmente para ver cuál era la prevalencia de síndrome de Estocolmo. Y entonces nosotros evaluamos dos grupos de mujeres, ¿sí? El grupo 1 fueron 164 mujeres que todavía no cohabitaban con su pareja. Y el grupo 2, pero tenían pareja y habían experimentado violencia de pareja, ¿sí? El grupo número 2 fueron 75 mujeres que habían, que ya cohabitaban, que ya habían cohabitado al menos 3 meses con su pareja, ¿sí? Y nosotros quisimos compararlas, ¿sí? Para ver cuáles eran sus similitudes, cuáles eran sus diferencias, ¿no? Entonces, en esta primera tabla les presento, digamos que los puntajes o la media de los puntajes de la escala que nosotros aplicamos de violencia de pareja. Entonces podemos ver que de manera, pues no hicimos una comparación estadística, simplemente fue descriptivo, pero podemos ver una diferencia muy grande entre los puntajes de violencia de las mujeres que cohabitaban con su pareja con respecto a las que todavía no cohabitaban con su pareja, ¿sí? Aunque ya hay un índice, pero la diferencia es notable. En violencia psicológica, nosotros vemos también que fue mucho mayor en las mujeres que cohabitaban con su pareja con respecto al otro grupo. Violencia física igual, ¿sí? Violencia física severa y violencia sexual, ¿sí? En todos los casos vimos que era mucho mayor el índice en el grupo 2 comparado con el grupo 1. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en la escala de síndrome de Estocolmo? Como todavía no se ha realizado el análisis para la determinación de los puntos de corte de la escala o de la interpretación de la escala, nosotros lo dividimos en cuartiles, ¿sí? El primer cuartil corresponde pues corresponde a de 0 a 25% del puntaje de la escala, ¿no? El segundo cuartil, pues, los siguientes 25%, tercer cuartil, en los siguientes y el cuarto cuartil en los últimos 25%, ¿no? Y nosotros podemos ver que en el primer cuartil, o sea, en los puntajes más bajos, encontramos a las mujeres que no cohabitaban con su pareja, ¿sí? Y las mujeres que habían cohabitado con su pareja, sí encontramos casos, pero fueron mucho menos con respecto al otro grupo, ¿no? En el segundo cuartil es donde encontramos la mayor parte, ¿sí? De casos de mujeres que cohabitaban con su pareja, es decir, se ubican en un, digamos, los puntajes son importantes, ¿no? Ya en este grupo que cohabitaba con su pareja. En el tercer cuartil es similar y en el cuarto cuartil, pues vemos que son mucho más las mujeres que cohabitaban con su pareja con respecto al otro grupo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros llegamos a la conclusión de que digamos, el grado de violencia, de los diferentes tipos de violencia experimentado por las mujeres, se va a relacionar con el grado de síndrome de Estocolmo que estas presentan. Ahora, hay muy pocos estudios que han evaluado mujeres víctimas de violencia de pareja, que han evaluado el síndrome de Estocolmo en ese tipo de grupos, ¿sí? Y hay un estudio que propone que es inversamente proporcional los puntajes de estrés postraumático con respecto a síndrome de Estocolmo, pero eso yo pienso que hace falta verificarlo, no hace falta hacer más estudios. Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de esta ponencia? Bueno, la violencia hacia las mujeres es un fenómeno que
tiene que se ha evaluado desde diferentes áreas, se puede decir, con diferentes técnicas de evaluación, que es un fenómeno que todavía necesita mucho estudio. Hay fenómenos que no se toman en cuenta, por ejemplo, en los tratamientos, y que es necesario que la gente los conozca y que se incluyan también en los tratamientos, ¿no? Y nosotros ya vimos en esta presentación que hay efectos, ¿sí? O sea, de la violencia hacia las mujeres no solamente de pareja, la violencia desde que son niñas, ¿no? A lo largo de su vida, hay efectos visibles en la actividad electroencefalográfica, hay efectos en la funcionalidad y anatomía cerebral, y también hay efectos psicopatológicos, ¿sí? Evidentes. En los más estudiados, estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad y mi propuesta, síndrome de Estocolmo, ¿no? Que este es les digo, un trastorno que ha sido muy poco estudiado y que me gustaría seguir estudiando, ¿sí? Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, doctora Lucy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ana, por favor, Ana Gómez, adelante. Hola, tengo dos dudas. Sí, adelante. Cuando mencionó lo del caso de la niña que había sufrido una violación a los 7 años y luego otra vez a los 14 o no sé qué edad dijo, o sea, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿tiene algo que ver con la persona o fue como coincidencia? Fíjate que no se ha estudiado mucho el porqué del fenómeno. O sea, yo lo que he visto es que se reporta muy frecuentemente que hay o sea, que es más probable que una persona que ya lo haya sufrido lo vuelva a sufrir, ¿sí? En realidad no he encontrado el por qué sucede esto, pero muy probablemente tenga que ver con a lo mejor las conductas de riesgo de estas personas, la exposición a los hechos. No sé, hay varios fenómenos que pudieran estar relacionados, pero que es necesario estudiarlos, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser que las personas que hayan padecido una violación sexual es algo tan fuerte, digamos, en su historia de vida, que posiblemente cause algún cambio en el comportamiento, en la actitud o en la conducta, que posiblemente es percibida por los victimarios. Entonces, eso es interesante evaluarlo, pero que yo sepa no hay datos. O sea, eso yo te lo digo porque yo pienso eso, pero hay que estudiarlo sería bueno estudiarlo, ¿no? Encontrar alguna manera de estudiar ese fenómeno. Ok, gracias. Y tengo otra pregunta, ¿la puedo hacer de una vez? Claro. Es que apenas o sea, tengo un caso muy cercano de una persona que secuestraron y pues como que todos a su alrededor, o sea, las personas que la rodeamos, nos pudimos dar cuenta que como que le dio el síndrome de Estocolmo, pero como que no sabemos cómo ayudarla y obviamente va a terapia y así, pero todavía como que pues, está muy presente en su vida. Entonces, pues Sí, no sé qué se podría hacer. sí, fíjate que desgraciadamente hay muy pocos estudios de esto, ¿eh? Yo apenas empiezo a hacerlo, hacer ese tipo de estudios. Y o sea, es tan frecuente, pero no es estudiado, o sea, es algo frecuente y que la gente lo nota, o sea, sin hacer a lo mejor algún diagnóstico formal, pero, o sea, es algo que no es estudiado. Yo tengo ahorita un libro que hice sobre intervención psicoeducativa para mujeres víctimas de violencia de pareja desde la teoría del síndrome de Estocolmo, ¿sí? Es lo que tengo yo hasta ahorita nada más. A mí me gustaría estudiar otros tipos de violencia, ¿eh? O sea, sí me gustaría, por ejemplo, estos de secuestro, por ejemplo, niños víctimas de abuso, de incesto, etcétera. O sea, el fenómeno de síndrome de Estocolmo relacionado con eso y, por supuesto, proponer algún tipo de tratamiento. En este caso, en el libro que te comento, que tengo de intervención psicoeducativa, posiblemente
al doctor Jorge y que se los pase, ¿no? Y a lo mejor puede haber ejercicios que pueden servirles para esos casos. Sí, estaría muy bien que nos pasaran el libro. Muchas gracias. Gracias. Sí, claro que sí, con gusto. Me pueden contactar. Ahorita pongo mi correo electrónico y apenas la doctora Lucy me la haga llegar, yo se los comparto. Adelante, Bruno. Bueno, antes que nada quería agradecerle por esta exposición, porque pues es un tema muy interesante y además completamente de frontera. O sea, es el primer instrumento que siquiera he escuchado que mida eso, el síndrome de Estocolmo. Y yo tengo una pregunta sobre algo más bien que mencionó al principio, no tan relacionado con el abuso. Bueno, está relacionado indirectamente y no sé si entendí bien, pero creo que mencionó que ciertos, o sea, impulsos hipotalámicos relacionados con el impulso sexual se pueden, digamos, como contagiar o convertir en impulsos agresivos simplemente por la proximidad de los distintos núcleos hipotalámicos, ¿no? ¿O entendí mal? Sí, no, es más o menos así como tú mencionas. O sea, hay ciertas áreas que comparten ciertos núcleos del hipotálamo y de algunas otras áreas cercanas que comparten la conducta agresiva y la conducta de apareamiento. ¿Sí? Entonces, una explicación biológica, por ejemplo, de la agresión sexual pudiera ser que hay un problema en el funcionamiento de estas áreas. Ok, pero entonces que hay núcleos que son compartidos o es porque están muy cerca. Es que lo que quería llegar es que hace unos años leí del síndrome de Charles Bonnet y también el del brazo fantasma, bueno, el miembro fantasma, que son aparentemente pues síndromes que no tienen nada que ver, pero es que en estos síndromes hay una parte del cerebro que queda hipoactiva durante mucho tiempo y entonces parece ser como si el resto de áreas cerebrales alrededor le contagiasen los impulsos y no sé si eso es posible también en este caso. Ajá, mira, hay varias propuestas. Les mencioné la propuesta que dice que hay en el mismo hipotálamo hay diferentes núcleos que se comparten, ¿verdad? O sea, que se dicen, a ver, núcleo tal y tal están relacionados tanto con la conducta agresiva como con la conducta de apareamiento. Pero hay otros autores que mencionan que hay áreas que son las mismas, que son compartidas por los dos, pero que las neuronas relacionadas con la conducta agresiva se activan cuando se realiza la conducta agresiva, pero se inhiben cuando está activa la conducta de apareamiento. No sé si quede claro. O sea que dentro del mismo núcleo hay como dos subnúcleos o distintos grupos de neuronas que tienen... Más bien grupos, así es, más bien como grupos de neuronas, porque no sé si está así como de manera muy clara, diferenciada las neuronas de uno y las neuronas del otro, ¿no? Sino que en la misma, ajá, en la misma área hay neuronas relacionadas con la conducta de apareamiento y hay otras relacionadas con la conducta agresiva. Entonces, algunos autores mencionan que debe de haber algún problema en esta función de las neuronas de activarse e inhibirse en el tiempo adecuado. Ah, ok, me quedó claro. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta? De todas formas, doctora Lucy, me gustaría ver si pudiera, ya me mandaron un correo para poner en contacto, pero y con mucho gusto lo puedo estar pendiente, pero también me gustaría ver si puede poner su correo aquí en el chat para ver si igual alguien más está interesado y para no triangular, ¿no? Para hacerlo más directo, ¿no? Pero de todas formas, yo voy a estar pendiente para recibir ese libro y creo que será de mucha ayuda para todos nosotros. Ahí está. Ahí está el correo de la doctora Lucy y con gusto creo que pueda tener sus preguntas. Entonces, pues bueno, pues antes de retirarnos, gracias, le damos las gracias a la doctora Lucía Rizo por compartir su tiempo, valioso tiempo con nosotros y sus conocimientos. Y no quiero retirarme sin antes, ahí está. Sí, el reconocimiento para la doctora. ¿Ya lo pueden ver ahí? ¿Sí? Sí, ya ¿Sí se se ve? ve. Sí. Ahí está. Pues bueno, gracias a la doctora Lucía por compartir
con nosotros este tiempo y les comparto que la siguiente plática va a ser muy buena. Igual alguien, un compañero de ahí del laboratorio, el doctor Julio Llamas Alonso, va a ser con la plática lo bueno, lo malo y lo feo de la práctica de videojuegos y su relación cerebro-conducta. Así que vamos a ver algo de videojuegos y su efecto sobre la conducta de las personas. Así que, pues Muy bueno. interesante. Sí, ¿verdad? Está interesante el tema. ¿Sigue en Canadá, Jorge? No en anda, Canadá. no anda en Reino Unido haciendo el postdoc, creo, el doctorado, no sé cómo Ya está en Inglaterra. Muy bien. Bueno, me lo saludas. Claro que sí. Pues bueno, gracias a todos. Gracias por estar aquí y nos vemos el 11 de noviembre para la siguiente plática. Gracias, doctora Lucy. Muchas gracias, Jorge. Te paso entonces el libro por si les interesa. Tengo muchos en físico, pero pues ¿cómo le hacemos? Estamos muy lejos, entonces lo tengo en electrónico. Ok, perfecto. Creo que va a ser muy interesante para todos. Bueno, Sí. gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.